Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Tienen alguna duda acerca de anillos interestromales y todo? Todo. Salimos con más dudas. Doctor Gonzalo, un gusto saludarle. Saluda a César Díaz. ¿Qué tal? Mucho gusto. Su presentación. En su experiencia, ¿qué tipo de anillos se está colocando más usted? ¿Simétricos o asimétricos? Pues todo depende del fenotipo. Como he intentado decir en mi charla, sin el fenotipado no se puede escoger el anillo que uno quiere implantar. Nosotros en España sobre todo tenemos fenotipos, el fenotipo más frecuente es el fenotipo croissant, y con el fenotipo croissant sobre todo implantamos anillos simétricos. Pero el segundo fenotipo más frecuente es el fenotipo pato, y en esos casos se está implantando anillos asimétricos. No tenemos tantos nippers ni tenemos tantos bow ties, así que va en función del fenotipado. Nuestra experiencia es más simétricos en croissants y asimétricos en patos. ¿Combinas tratamientos de crosslinking con anillos por lo general en España? No, en mi caso no. En mi caso, en general, todavía no se ha sacado ningún artículo, y debería. No entiendo muy bien cómo no hay un artículo randomizado y a largo plazo prospectivo que compare en queratoconos que se sepa que están progresando, hacer una comparación de crosslinking y anillos para determinar de una vez por todas si los segmentos detienen la progresión del queratocono o no. En mi caso, cuando existe progresión utilizo crosslinking, y cuando estoy seguro de que no existe progresión utilizo segmentos. Mi compañero de monografía, el doctor Fernández Vega, utiliza directamente los segmentos, incluso aunque crea que hay progresión del queratocono. Pero yo en ningún caso hago tratamientos combinados. Si tengo que hacer un tratamiento combinado es porque he puesto un segmento, y a pesar de haber puesto un segmento la córnea sigue progresando. Pero no al revés. Conjuntamente no lo hago nunca. Gonzalo, cuéntanos un poco de esto, de la customización futura. Bueno, se abre un universo, porque la verdad es que hay muchas cosas que a uno le superan, ¿no? Muchas cosas de ciencia básica que cuando las lee cuesta mucho de entender. Pero yo creo que todo va a ir enfocado a la mejora de la clasificación y de las pruebas preoperatorias y tal. De manera que igual en un futuro no muy lejano, haciendo una topografía, le mandaremos la topografía a la casa del segmento y nos mandarán el segmento exactamente para ese paciente, que podrá tener diferentes alturas, diferentes grosores en función del trayecto del segmento. Yo creo que al final irán los tiros por ahí, es lo más probable. El uso de la inteligencia artificial ya ha demostrado, en el artículo que he presentado, obtener mejores resultados con los nomogramas, y la inteligencia artificial es una cosa que se nutre de resultados y de datos. Cuantos más datos les demos, más se afinará y más podremos encontrar resultados más óptimos. Y luego el tema de la personalización de los segmentos, yo creo que sin duda va a ir por ahí el tema, y también pues el segmento que estoy yo trabajando en él, pues yo creo que podrá dar prueba de ello, porque actualmente se está utilizando segmentos simétricos para el fenotipo para el que tengo pensado el segmento, y yo creo que con el mío puede funcionar mejor. Y el tema de los biomateriales y las nanopartículas, pues es un mundo extraordinario, la verdad, porque se está implantando en muchas especialidades médicas que no son la nuestra. Temas de biomateriales se trabaja mucho en cardiología, por ejemplo, en las válvulas aórticas y en todos los tipos de recambios que se hacen a nivel de cirugía cardíaca, y los avances que tienen ahí en esas especialidades son espectaculares, y no creo que tardemos mucho en empezar a trabajar sobre ello. Hay muchísimos artículos que hablan sobre esto, de ciencia básica y de ciencia más avanzada, y el tema de las nanopartículas, pues yo el artículo de los nanotubos de carbono no lo había leído antes de hacer esta charla, y lo revisé para hacerla, y es que me pareció fascinante, ¿no? Y hay un artículo que no he incluido, y es que mediante terapias magnéticas se están consiguiendo, en función de la frecuencia, moldear las fibras de colágeno para que cambien su forma. Eso ya pues me parece de película, ¿no? Pero yo creo que estamos en el camino. No será una cosa inmediata, pero
yo espero poderlo ver en mi vida profesional. O sea que espero que llegue no dentro de mucho. Pero sí, vamos por ahí. Una pregunta. Así como los lentes multifocales o algunos que hay tendencias a un lente multifocal, a un EDOF, también hay muchos oftalmólogos que no tienen esa tendencia a colocar anillos. Es como que vemos el iceberg por arriba, pues no vemos lo que pasa por debajo. Pero quizás de repente queremos resultados refractivos o resultados visuales mayores, que realmente no permite los anillos. ¿Qué considera usted eso? ¿Resultados refractivos mejores que no dan los anillos, quiere decir? Sí, porque hay tendencia de que algún grupo de oftalmólogos digan no me gustan los poner anillos y otros digan que sí. No, a ver, los anillos no son perfectos. Los anillos no dan resultados perfectos. Esto está clarísimo. Y esto no hay que engañar a la gente. Los anillos es más un tratamiento ortopédico que un tratamiento refractivo. Y puede ser un tratamiento complementario a un tratamiento refractivo. Pero lo que está claro es que si queremos implantar una lente intraocular, bien sea pseudofáquica o bien sea fáquica, si no hemos arreglado previamente una córnea enferma, el resultado visual no va a ser satisfactorio por el tema aberrométrico. El coma va a seguir estando ahí y la calidad visual va a ser mala. Por lo tanto, está claro que si en pacientes con queratocono jóvenes que quieren mejorar su cantidad y su calidad visual, que no pueden aceptar lentes de contacto, la única alternativa para mejorar su visión, sin pasar por el trasplante evidentemente, son los segmentos, eso está claro. Pero un paciente que ya tiene un queratocono que es cataratoso y que se quiere operar y se quiere poner una lente, pues probablemente si se pone una lente sin tratarse el queratocono no mejorará su calidad de visión, eso prácticamente seguro. Entonces, yo no abandonaría, para aquellos que no son grandes fans de los segmentos de anillo, no abandonaría esta opción, ni mucho menos, porque tiene cabida y mucha en muchos de nuestros pacientes. Yo creo que tiene un espacio muy importante, no creo que haya que desdeñarlo. Bueno, la última pregunta, ya no vamos a gastar más tiempo. ¿Crees que el presente, mejor dicho, el futuro son los KERS, que van a desplazar a los anillos actuales? A ver, el mayor problema que tienen los KERS es la disponibilidad. Entonces, yo que he hecho el fellow en México y conozco el tema de las córneas y he podido estar con mucha gente de vuestro continente, sé que hay algunos sitios donde la disponibilidad de córneas no es nada fácil, no es nada sencilla y el precio es elevado. Y bueno, hay una serie de condicionantes que limitan el uso del KERS. Entonces, a mí los KERS como idea me parece espectacular, pero aparte de este problema que yo le veo en cuanto a la disponibilidad, que es el número uno, el segundo problema que le veo es que todavía no están perfectamente tallados. Es decir, no sabemos realmente lo que estamos implantando. Es una cosa muy artesanal, muy manual, y estamos insertando pues, una cantidad de tejido que cuando la insertamos no sabemos exactamente de cuánto es. Podemos calcular la longitud de arco porque existe el aparato de Susan-Jacob para poder medirlo, pero realmente cuando hacemos el corte no sabemos si estamos metiendo 200, 300 micras, 150, y si encima miramos ya los KERS customizados que necesita Susan-Jacob, pues aún menos, ¿no? No sabemos exactamente cómo. Entonces, esa falta de precisión que pueden llegar a tener los KERS comparado con los anillos sintéticos, para mí es un punto débil en este momento. Sé que existe en Estados Unidos una empresa que hace KERS personalizados y que los trae a concepto segundo y que todavía no están muy comercializados, pero que se está empezando a hablar de ello. Igual por ahí empieza a ser una alternativa más viable y que tenga más sentido. Pero yo creo que el tema de la disponibilidad es un problema y el tema del precio otro. Bueno, creo que damos última pregunta. A ver, cuéntanos. Preguntarle al doctor Gonzalo. Buen día. Hola. Hola. Doctor, preguntarle cómo ve el tema de la remodelación corneal posterior con láser femtosegundo. Pues yo no tengo experiencia en ella.
Yo la verdad es que no tengo ninguna experiencia en ella, tampoco he leído mucho sobre el tema y por lo tanto mi respuesta no sería adecuada. Para que, no le puedo dar una respuesta adecuada, pero no tengo fundamento como para poder argumentar una respuesta ni en contra ni a favor. O sea que no sabría contestar bien a esta pregunta. Germán, ¿están haciendo remodelación allá en...? Sí, ¿no? Sí, un curso ahí en Italia, creo que... Bueno, en la clínica está haciendo, viene la doctora Cosentino a hacer remodelación. Yo no tengo... ¿Cómo está Gonzalo Germán Bianchi? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Este sábado. Bueno, lo está haciendo ella en sus comentarios, en sus presentaciones, que tienen muy buenos resultados. No tenemos el software nosotros todavía. Yo creo que lo que pasa con esto depende un poco de la atención que le vamos a dar a las suturas. Ese es el punto más crítico en este tipo de remodelaciones. O sea, lo que va a hacer el efecto creo que va a ser basado en los nemogramas que vayamos a hacer, pero el tema de la sutura es lo que a mí me llama la atención de que puede llegar a variar el resultado. ¿Cómo es la hidratación en los KERS? ¿Sabes? El estroma que se coloca, ¿mantiene la misma hidratación que el resto de la córnea? Vamos a ver, depende de si utilizas la técnica con los KERS deshidratados al principio o no. Si están deshidratados, la técnica de deshidratación de los KERS que acuñó Parker, después recuperan la hidratación y se homogeneizan, digamos, con la córnea receptora. Con la técnica inicial de Susan Jacobs, al principio estaban muchísimo más hidratados por el medio de cultivo en el que estaban principalmente al principio. Y había quizás más problemas a la hora de la introducción, era mucho más difícil de meterlos justamente porque estaban hinchados. Pero luego, una vez implantados, se homogenizan con el resto de la córnea. O sea, luego no es que haya un edema del injerto, ni mucho menos. O sea, después se mantiene bien. Bueno, muchísimas. Te agradecemos por la participación, excelente charla y esperemos pues pronto volver a encontrarnos aquí en Perú. Pues ojalá, estaré encantado de estar ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches ahí en España. Buenas noches. Una última pregunta. Jorge, ¿qué tiempo esperas cuando tú ves que tu resultado no salió favorable? ¿O qué términos tú nos podrías decir ya que vas a reemplazar el anillo, lo vas a desplazar, lo vas a mover? ¿O el tiempo o qué haces? Perdón. Ya, cuando hicimos el estudio, porque ahí en el estudio ven que la evolución de la belleza visual es al mes y a los 3 meses. Todo anillo va genial al mes. Tú le pones y al mes más aplanamiento, mejor resultado visual, que se va perdiendo con el pasar del tiempo. Es más, también dicen eso, porque con el crosslinking tienes una belleza visual al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Algunas veces sigue aplanando. En el caso de los anillos desaplanan, por así decirlo. O sea, al inicio hay un aplanamiento muy marcado al mes que tú dices, uy, me bajó muy bien la esfera, pero eso se va perdiendo y se va regularizando con el pasar del tiempo. Ahora, si de pronto tienes un astigmatismo o tienes una belleza visual que no mejoró nada después del tercer mes, que ya deberías haberle dado refracción, tienes que entrar y moverlo. Esa es la clave. Ahora, ¿hasta qué tiempo te vas a quitar cada uno? Porque después... Se sacaban anillos viejos de otras personas. O sea, sí, nos ha tocado, justo ahora nos ha tocado la semana pasada, creo que también nos tocó otra, o sea, pacientes que de pronto tienen 5 milímetros, tienen la imagen de la última diapositiva era un anillo que estaba así, el paciente no tenía una mala belleza visual, pero se los tuve que sacar y tenía como más de 10 años. Claro, es medio carnicería, ¿sí? Porque tienes que estar traccionando, pero va a salir y no va a generar ningún daño. Es más, a ese paciente le habían dicho en otro lado, como la de ahora, que le sacaban el anillo y le ponían otra vez otros anillos. Paciente mayor, estoy hablando de 60 años. Lo único que hizo es operarle catarata, iba a poner un extra focus en el ojo no dominante y al final solamente con la cirugía de catarata y un lente de aberración neutra, el paciente ya veía bien y me dijo, mira, muchas gracias. Hasta acá no me quedo, estaba con él. O sea, el detalle es que el objetivo es que el paciente que quiere ver mejor, ¿no? No que el paciente con queratocono avanzado no es que quiera dejar de usar los lentes.
salvar esa visión. Entonces, ahí hay el tema de los anillos, si los vas a poner manual, si vas a poner los anillos y no sabes si va a quedar bien o si vas a poner muy central. A veces no va a mejorar mucho la dureza visual, pero si mejora la capacidad postquirúrgica, a pesar de que tiene refracción, es un éxito. Una pregunta de cultura general. Si el crosslinking pone más rígida el estroma, los anillos deben modificarse el cálculo en base a eso, y a qué tiempo después del crosslinking se puede poner anillos máximo. O sea, no hay un tiempo máximo que podamos indicar anillos después del crosslinking. Nosotros siempre tratamos de poner primero anillos antes que el crosslinking, porque sabemos que pues, al principio, en teoría, debería hacer menos efecto. Y cuando nos llegan pacientes que ya tienen su crosslinking hecho y que siguen teniendo una aberración alta, no quieren depender de lentes esclerales, quieren mejorar su aberración, les ofrecemos anillos, pero les explicamos, mira, en tu caso te puede hacer menos efecto, pero hay que probarlo. Y límite máximo no, límite mínimo sí decimos que pues, al menos 6 meses deberían esperar, sobre todo pues, por ese haze que se hace al inicio después de hacerlo. Pero nosotros no vamos a indicar primero un crosslinking y después un anillo, salvo que haya seguido progresando después del crosslinking, o sea, si vemos que tiene necesidad de anillo porque queremos mejorarle su voltasia, o sea, sus aberraciones, vamos a indicar primero. Una pregunta. ¿Haces anillo con crosslinking conjuntamente? Sí. A eso. Doctor, una acotación a su pregunta. Después de los 2 años, se agarran tanto los anillos al estroma que pasarle la espátula para no hacer, como dice el doctor, una carnicería en la corte. Hay que pasarle la espátula por abajo y por arriba del anillo. Y después se saca muy fácilmente. Si uno trata de jalar así nomás, que lucha con el Bueno, sí hago en muchos casos. Hago el anillo y al momento le hago el crosslinking sin sacar el límite. y primero pones el anillo y ahí Sin sacar el límite. sí sacar el ¿Y en qué caso le indicarías? ¿Progresivo? ¿Que además requiere queratocono progresivo? Sí, algún queratocono progresivo, pero hay muchos pacientes que no vuelven a las consultas. Entonces, a veces es mejor tratarlos con todo lo que tenemos para quedarnos tranquilos. Y bueno, hay mucha gente que viene de afuera del interior, le cuesta volver para hacer los tratamientos y tenemos que optar por esos tratamientos. Y creo que es válido para ese caso, ¿no? Cuando uno puede hacer un seguimiento mucho más cercano, puede meter al quirófano varias veces al paciente, pero no todos los pacientes quieren volver al quirófano. Y a veces jugar tanto con ese ida y vuelta en el quirófano hace que se pierdan y que no sigan, que no puedan realizarlo. Pero bueno, en esos casos, si podemos hacer un tratamiento que el paciente está cerca de eso, obviamente hacemos. Es decir, pones anillos de antes intraepitelial. Sí. ¿En qué casos meterías epitelio? No me gusta retirar mucho el epitelio. Trato de hacerlo siempre con el epitelio. ¿Usas Avedro? Sí. Esteban, Ya tiene anillos y ¿usas Avedro? tratamos de sacar el epitelio. ¿Avedro están usando ustedes? A ver. Pero acá hay Mariana. Yo también hago eso cuando tengo cuando yo tengo anillos, pongo poner anillos y el crosslinking ya sin retirar porque ya tengo más ordenación en ese sentido. ¿Y tú en todos los casos o lo seleccionas también? No, también es algunos casos, porque dependiendo de, a veces son de provincia que ya se van, que se regresan, o a veces son pacientes que de repente son mal pacientes, tú te das cuenta que son como que no son buenos, ¿no? Entonces son esos chicos medios revoltosos, entonces esos chicos mejor no. Bueno, llegar hace tiempo. Les agradecemos.